Destino, el príncipe que yo elegí, capítulo 7. Terry, la agonía no puede ser mayor. Ahora tú no estás aquí, estás sin estar. Siempre estuviste en mí, de alguna u otra forma. Seguiré la lección que me enseñaste, mirar adelante, siempre hacia adelante, porque estoy viva y hoy más que nunca. No sé si volverás después de lo ocurrido, pero aquí estaré luchando, abriéndome camino, a pesar del dolor, a pesar de las lágrimas que bañan mis recuerdos y me hacen sonreír. Lo perdido, lo ganado. Increíble es estar de nuevo aquí, en este lugar. Miro hacia atrás. Los sucesos tan repentinos que sembraron esa seguridad y estabilidad que tanto intenté proteger, ¿sabes? No quería perder lo que había logrado porque estaba tranquila, en un círculo de confort que me era difícil dejar, más aún sabiendo que hay gente que saldría dañada, porque le quiero y no puedo verlo sufrir por mi causa. Nunca fue mi intención que las cosas sucedieran así. Creí que podía. Creí que había logrado dejar el pasado atrás, dejarte atrás. Bastó mirarte, escucharte una sola vez para darme cuenta que tú jamás formarías parte de mi pasado. No tengo la seguridad de que algún día formes parte de mi futuro, pero tengo claro que siempre has estado conmigo, tan presente como el aire que respiro, como el sol que calienta mi piel. Eres como la sangre que corre por mis venas, dándome vida, casi imperceptible pero real. Cuando hay un mundo de cosas que me distraen de respirar profundamente, aún así la función vital se cumple. Sin ser consciente, sigo respirando. Y así es como estuviste en mí todo este tiempo, como una función vital que sigue y sigue mientras esté viva. Cuando estoy sola y toco mi yugular, allí estás, palpitante, vehemente, como la sangre que emana sin cesar. Podré olvidarme momentos de ti, sin embargo, tú sigues fluyendo incansable dentro de mí, bajo mi piel, aún sin que yo me percate de ello. Estás dentro, te siento tan intensamente que duelen las entrañas. Una revolución en mi ser que no sé cómo describir, pero estás, simplemente estás. Aprieto la carta contra mi pecho y vibro de emoción al saber por fin su contenido. Introduzco mi diario, compruebo que cabe perfectamente, como si la medida del joyero fuera exacta para resguardarlo. Encima, coloco tus cartas y todas las pistas de ti que reuní a lo largo de los años. Migajas de pan, cada una de ellas que me acercaron a ti. Tomo tu epístola, la última, la que nunca me atreví a abrir, la beso y rompo el costado. Temblando, saco la misiva del sobre y desdoblo lentamente el papel, imaginando cómo tus dedos fueron marcando perfectamente cada pliegue, odiándome por deshacer lo que tú hiciste. Mi único consuelo es la recompensa de ver nuevamente tu caligrafía, leer la voz de tu alma que me reclama a gritos. Ya lo sabía, tú me lo dijiste esa noche. En mí no ha cambiado nada. Candy, hija, ¿qué sucede? Ay, tanto, señorita Pony. No sé ni por dónde comenzar. Por el inicio, querida. Eso sería contarle prácticamente mi vida, dijo con una mueca semejante a una sonrisa. Toda tu vida la sé, aunque no de tu boca. Cuéntame lo que ignoro. Candy miró a su madre, maravillada de su sabiduría,
Como siempre lo había pensado, la señorita Pony la conocía mejor que ni ella misma. No me casé con Albert. Sí, eso lo sé. Si estuvieras recién casada, no habría esa sombra triste en tus ojos llenos de resolución. Ni tampoco estarías aquí nuevamente. Estarías al lado de tu esposo como corresponde. La pregunta es, Candy, ¿por qué? Y no es lo obvio que el señor Johnson interrumpiera la ceremonia para comunicarles que la señora Elroy está delicada de salud. ¿Annie se lo contó? Sí, ella me lo contó, y no como chisme, sino porque yo se lo pregunté. Quería saber qué tal había ido todo. Me sentía muy inquieta desde hacía días. Yo supuse que tu matrimonio era la causa. Candy, quiero saber por qué. Sin minimizar el hecho de que la señora Andrea está delicada. Quiero saber por qué ustedes dos no siguieron con la firma de las actas. No les hubiera llevado demasiado tiempo, porque prefirieron suspender todo y regresar en ese mismo instante. No supe qué contestar. Albert. En el momento en que George interrumpió al juez a punto de estampar las firmas y comunicó la gravedad del estado de la tía abuela, Albert dejó la pluma sobre el documento y me lo hizo saber alejándome hacia un costado. Nos miramos a los ojos y creo que en el entendimiento fue mutuo. Me tomó de la mano y salimos de allí dejando a George que diera las explicaciones pertinentes a todos los miembros del clan que al instante salieron también del lugar. Todos eran convocados por la tía abuela Elroy y así juntos regresamos a América. Durante el viaje me pasé la mayor parte del tiempo con Annie. Para mi sorpresa, Albert no se molestó por esa situación. Él también parecía estar preocupado con George y Archie. Creí que tal vez, si se le hubiera propuesto al capitán del barco, nos casaría. Estábamos todos allí. Estaba la convicción, los invitados, los testigos, nosotros. Pero no fue así. Cada vez que Annie intentaba decirme algo, yo me disculpaba y me retiraba a mi habitación. William había pedido los camarotes separados, lo cual agradecí mucho. No estaba segura qué condición tomar después de todo lo ocurrido. Sí, era su novia, prometida, su esposa como lo habíamos manejado desde que nos mudamos juntos. ¿O qué éramos ahora? ¿Bajo qué estatus nos regíamos? Estaba muy confundida. A cada paso se desprendía lentamente la nieve de las cúspides. Podía sentir mi piel erizar porque presentía que en cualquier momento una avalancha me sepultaría viva. Tenía mucho en qué pensar, pero la mayor parte del tiempo transcurría en nada, en pensar y pensar en nada. Los déjà vu iban y venían una y otra vez. Había una barrera entre Albert y yo, como si algo en medio de nosotros nos separara. No había la intimidad de antes, no había confianza, no había esa tranquilidad flotando alrededor. Más bien, parecía una tensa y tirante calma. Evitando tocar el tema de qué habíamos hecho en la semana que no estuvimos en contacto. Creí que querría saber por qué corté mi cabellera, pero él, después de su comentario en la ceremonia, no dijo más. Sin embargo, ahora era yo quien lo sorprendía mirándome, observándome extrañamente, como si no me conociera, como si tratara de convencerse que esta mujer de rizos cortos y alborotados era yo, la Candy que conoció, la Candy de siempre. Estoy segura, él sabía que yo ya no era la misma y que nunca lo sería. Lo veía auscultándome con cuidado, mirándome de lejos entre la gente. Tenía ganas de echarme a sus brazos como antes, como siempre, pero simplemente no podía. Mis pies estaban amarrados al suelo de madera del lujoso barco.
Solo nos sonreíamos a la distancia, cruzábamos miradas conciliadoras, pero no había la intimidad de antes. No podía atribuírselo a que estábamos rodeados por gente que lo vería mal. Ese cariño que siempre existió, esa complicidad y coquetería, ese sutil filtreo entre nosotros ya no se daba por parte de ninguno. Tomábamos los alimentos juntos, pero siempre en compañía de George, Annie y Archie, en el salón comedor. Incluso otros miembros del clan nos acompañaban. Todo parecía normal. Nadie hacía preguntas incómodas y internamente lo agradecí. No hubiera sabido qué contestar. Hablaba poco, solo lo necesario. Sonreía y bailaba por las noches con Albert, pero parecíamos dos extraños. Dos completos extraños que no confiaban en nada ni nadie. Era todo un mundo extraño. Estábamos claramente incómodos con aquella situación, pero ninguno se atrevía a comenzar a hablar. Y esa no era buena señal, puesto que ambos siempre fuimos sinceros. Esa era la palabra clave. Era más que obvio que se quedó en el pasado. La señorita Pony esperaba sentada y paciente en la banca de la capilla mi respuesta. Esperaba en silencio a que yo me confesara, pero las palabras se atoraban en mi garganta. Las lágrimas fluían porque realmente mi mente era un nudo que no podía deshacer con lo sucedido en Inglaterra y con lo que sucedió al llegar a Chicago. Ella tomó mi mano y la apretó entre las suyas dándome confianza. Le sonreí. A veces la vida nos pone encrucijadas. A veces nos pone pruebas para ver si realmente necesitamos lo que queremos. Son dos totalmente distintos. Si nos sacude con fuerza para que reflexionemos si vamos por el camino correcto o si lo hemos errado. El tiempo es sabio, Candy. No desdeñes lo que venga. Míralo sabiamente y acepta lo que no puedes cambiar. De nada sirve luchar contra lo imposible. Hay cosas que queremos, pero no podemos hacer. Hay sueños que deseamos, pero a veces hay que dejarlos ir, porque no es lo que está escrito para nosotros. Luchar contra la corriente, cuando no se tiene el fin de salvarte, es totalmente inútil. Y lo más seguro es que esta termine ahogándote. ¿Y cómo saberlo? Dije sin pensarlo, al recordar cómo fue que no pude retener a Terrence cuando él se fue de mí. Cuando por más que lo sostuve, él se fue. Arrancó la prisión de mis brazos y se fue. No tuve el valor de ir tras él por muchos motivos, por las circunstancias, porque sería un infierno aquello. Él me estaba dejando para que cumpliera con mi decisión, sin ningún tipo de presión ni reproche. Y eso me dolió, aún más, porque al fin supe en mi propia piel que él tuvo que hacer y soportar cuando... Candice. Hola, señor William. Saludó mi madre recién llegado con total normalidad. Albert estaba parado en la puerta de la capilla. Al fin, había llegado el momento de hablar. Después de lo sucedido en la mansión de Chicago, hacía semanas atrás, no pude quedarme ni un minuto más en ese lugar. Le dije que vendría aquí. Él solo asintió, no me detuvo. Había un solo lugar donde podíamos aclarar nuestra relación de una vez por todas. No sabía qué resultaría de aquel encuentro, pero ya no podíamos aplazarlo más. Salimos de la capilla en silencio, enfilamos caminando despacio hacia la colina de Pony, el lugar donde lo conocí, el lugar donde le reconocí. ¿Cómo está la tía abuela? Débil, pero estable. No tan débil después de todo, dijo él entre burlón y reflexivo.
nunca dejará de ser la misma de siempre. Así es ella, nunca cambiará, dije con una sonrisa recordando cómo era exactamente Emilia Elroy, aún postrada en la cama, más por mandato de médico que por gusto propio. Jamás se decía de su palabra ni convicciones. Tenía una voluntad de hierro. Siempre hacía lo que para ella era lo correcto. Pocas veces la vi flaquear, pero solo por conseguir el mismo fin: dejar el nombre de los Andry muy por lo alto. Tener que dejar Lakewood fue un golpe duro para ella, como lo fue la noticia de su venta para mí. Yo, que no era de la familia y que solo había vivido allí una temporada, una de las más bellas de mi vida, aún lo añoraba, le extrañaba, y era una lástima no poder caminar libremente por aquel lugar. Estaba a punto de cumplir un mes desde que salimos del puerto de Southampton y deseaba con toda mi alma visitarlo, pero ya no era posible. Eso me recordó las palabras firmes de la tía abuela y las palabras hirientes de Neil culpándome por todo. Candy, El llamado de Albert me sacó de mis pensamientos. yo te quiero. Yo también, Albert. El silencio fue incómodo. Estábamos sobre la colina mirando el valle, aunque era verdad que quería a ese hombre, que se encontraba a unos pasos. Mis ojos miraban el pasto que empezaba a crecer y a vestir la colina. Aunque le quería, en mi mente solo había un hombre que había estado allí, donde estaba parada, ahora mismo, exactamente bajo mis pies, que podría jurarlo. Su sola imagen me estrujaba el corazón. Traté de espantar a Terence de mi mente en ese momento porque necesitaba hablar con Albert con todos mis sentidos en total lucidez. Ambos nos queríamos. ¿Por qué estábamos así entonces? Tan lejos el uno del otro, cuando siempre fuimos unidos. Otra vez esa barrera invisible, pero dura y grande, nos separaba, no nos permitía acercarnos con la confianza de siempre. Eso que dijo Neil no es verdad. Volvió a hablar, pero no quise mirarle. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué razón vendiste a Lakewood? Albert, escuché, sin querer, escuché lo que dijo la tía abuela. Su mirada no flaqueó, pero pude ver un atisbo de resignación en su faz. Te sigue reprochando lo mismo, que no debiste venderlo, que era parte de la familia esa propiedad, que allí están enterrados Anthony, Rosemary, allí está el mausoleo de Steer, allí crecieron ustedes, ahí se criaron. Ella no te disculpa que lo hayas hecho y cree que lo hiciste por mí. La misma razón que me echó en cara Neil. Tú fuiste quien brindó ayuda a los Ligan. Es difícil creer que después de eso hayas tenido que vender Lakewood. No digo que las empresas no estuvieran comprometidas, que no tuvieran problemas, pero si había forma de evitar vender esa propiedad que fue tu hogar, ¿por qué lo hiciste? Candy, las cosas no son tan sencillas. Neil estaba tomado. Sé que quiere sinceramente a la tía abuela. Ella siempre los quiso mucho a él y a Lisa. Suspiró hondo. Lo que quiero decir es, no es tu culpa que la tía abuela esté desmejorada en su salud. Eso estuvo de más. Neil no debió decir tal cosa. No debió culparte directamente a ti por ello. Entonces, con eso admites que es verdad, que pudiste no vender Lakewood, pero fue tu deseo hacerlo. Sí, por otras razones también, pero esa es la principal. Quise vender. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Lo hiciste por mí? Tal como lo dijo Neil, tal como lo dijo la tía abuela. Ella también me culpa de que hayas ido a Europa. Candy, yo quiero hacer mi vida. La quiero hacer contigo. Quería que comenzáramos solos tú y yo, lejos de todo. Empezar de cero en donde. ¿Lejos de todo? ¿Qué quieres decir con eso? Que hagamos como que nunca existió el pasado, que simplemente nos olvidáramos de él. Si es así, William, está bien.
Él me miró sorprendido. No supe si por mi respuesta o por llamarlo William a secas, por primera vez. Ahora dime tú, ¿pudiste? No comprendo. Quiero saber si pudiste vivir sin el pasado. Quiero saber, quiero decir, ¿lograste tu cometido? ¿Lograste que el pasado se quedara atrás? Candy, contéstame. Siempre hay un peaje que pagar. Creí que podríamos cubrirlo sin el mayor problema, que merecía la pena hacerlo en pro de nuestra felicidad. Pero duele, ¿no es así? Nuestros pasados siguen allí, siendo parte de nosotros, y el no aceptarlo duele. Sí, en cierta forma sí. Ese es el precio a pagar, Candy. El desprendimiento, el estar dispuesto a comenzar de cero. Ninguna felicidad es absoluta y creo que la nuestra vale todo el esfuerzo. Dijo con decisión. Yo enmudecí. Estaba de acuerdo con él. La felicidad, el abrazarla, el aceptarla y decidir fincarla era una decisión que valía la pena. Entonces, ¿qué era lo que había pasado? ¿Por qué la felicidad no era como la había imaginado en un principio? ¿Por qué no simplemente seguir hacia adelante? Después de todo, yo también dejé mi hogar, el que consideraba mi hogar, para ir con él. Dejé a mis madres, mi vida tranquila y estable, por iniciar una nueva aventura junto a Albert. Y él también dejó todo, a su familia, a la vida como la había vivido los últimos años. Dejó a un lado ese mote de el jefe de los Andri, el patriarca. Una responsabilidad muy pesada para cargarla solo. Se esperaba tanto de él, y lo primero que se esperaba era una esposa que estuviera a su altura, con abolengo, carisma y elegancia. No alguien como yo. Entonces comprendí que Albert, por mucho tiempo, tuvo que planear y seguramente soportar reproches e insinuaciones de su familia. Quizás ahora comprendía perfectamente por qué había dejado pasar tanto tiempo. Estaba preparando el terreno para poder unirse a mí sin el menor daño posible. Si los dos habíamos hecho tales esfuerzos, ¿dónde estaba toda la recompensa? ¿Dónde? Candy, hice lo que tenía que hacer. No fue un acto egoísta. O tal vez sí fue egoísmo de mi parte, querer tenerte solo para mí. Querer empezar contigo de cero, lejos de todo aquello que te causó dolor una vez. Quería que nuestras vidas, al unirlas, comenzaran una nueva historia llena de felicidad para los dos y no sucedió como lo esperábamos, ¿verdad? Sí, no sucedió. ¿Qué hicimos, Albert? ¿Qué hicimos mal? Nos miramos de frente, agitados, febriles. Sabía que quería gritar, sabía que quería decir tanto al igual que yo por la impotencia de verse derrumbar lo que alguna vez quisimos los dos, los sueños prometedores que no se cumplieron. Ya no había marcha atrás. Habíamos hecho cosas que no parecían no tener perdón. Ahora, un solo abrazo no era suficiente para sentirme confortada y segura. No podía echarme en sus brazos y buscar el refugio, el consuelo que siempre me brindaba para sentirme mejor. Ahora, no podía. Él me miraba distinto, no como antes. Todo había cambiado definitivamente. Y lo que dijo Neil, que yo era la culpable del desmejoramiento de la tía. Desde que partimos a Inglaterra, ella estuvo muy mal. Se sentía traicionada y herida. Se sentía molesta por la venta de Lakewood. Ella, tan orgullosa por su estirpe, aquel emblemático lugar, era la gloria de los Andri. Aquel lugar acogió a una camada entera de herederos. Aquel lugar los vio crecer, los perdió y acogió en sus entrañas. Y según Neil, la tía me culpaba a mí.
Me culpaba desde el mismo día en que entré en sus vidas. Me culpaba de que William no llevara su responsabilidad de patriarca como debía de ser. Aquel encuentro con Neil fue muy desagradable. A días de nuestra llegada, él se encontraba allí en la mansión de Chicago. Lo que transcurrió de la jornada lo vi con un vaso de whisky en la mano. Por la noche, los efectos del alcohol lo había desinhibido por completo, y cometí el error de no marcharme de inmediato al coincidir con él en la biblioteca. Y volvieron. Creíamos que ya no iban a volver. ¿Por qué no habríamos de volver? La tía abuela nos ha llamado. Dije, tonta de mí. No debí seguirle el juego. La copa de whisky en su mano y su voz, un poco rasposa, debió alertarme que no hiciera caso, pero... Dime una cosa, Candy. ¿Qué se siente destruir familias? ¿Perdón? Desde que William se fue, la salud de la tía abuela desmejoró. No podía simplemente sobreponerse a la pérdida de Lakewood. Y luego, tener que ver cómo el patriarca se va huyendo de sus responsabilidades. Eso no es verdad. William trabaja mucho, o más que antes, en los asuntos de la familia. Querrás decir, en los negocios, pero en la familia. La muestra es que la tía no está bien. ¿Cómo te atreves a insinuar que William es el culpable? Dije incrédula. No he dicho que él, sino tú. ¿Yo? Vamos. No puedes ser tan ingenua o tan tonta. ¿Por qué crees que vendió Lakewood? ¿Por qué crees que te llevó lejos de todo? Nuestras decisiones no tengo por qué discutirlas contigo. Solo dime una cosa, Candy. Hice una pausa, pero la voz amarga me decía que sería un reproche. ¿Por qué no se casaron? Todo se sabe en esta vida. No se han podido casar, pero sí viven juntos. ¿Te parece que ese es el comportamiento correcto de un patriarca y de una dama que se las da de santurrona? Me quedé en silencio. Nunca me había avergonzado de ninguna de mis decisiones hasta ahora. La forma en cómo lo planteaba Neil se escuchaba atroz. Ya no era una chiquilla para escudarme en mi juventud y rebeldía. Era una mujer, y el haber regresado en mi estado de soltería me pareció de pronto muy mal. Una cosa era ser la prometida de William, y otra cosa era haber vivido con él y seguir siendo soltera. Podría alegar un sinfín de motivos, pero a nadie le interesaría escuchar, mucho menos entender. Lo cierto era que yo seguía siendo Candice White, ahora amante del patriarca de la familia Andre. No era su prometida puesto que ya vivíamos juntos, ni mucho menos su esposa. No lo era ante su familia ni ante la sociedad. De pronto me pregunté el por qué ni él ni yo cambiamos esa situación. Teniendo el tiempo para hacerlo, ninguno de los dos lo habíamos hecho. Pocas veces me sentí insultada por Neil. Por lo general, me daba pena su estado, su enorme soledad ante la mezquindad y ligereza de su hermana, pero esa noche me sentí muy por debajo, y yo no era nadie ahí. Era menos que nadie. Me había convertido en la amante del patriarca ante los ojos de su familia, y aunque tuviéramos Albert y yo las razones del mundo para seguir siendo solteros, nadie lo entendería, ni yo tampoco lo entendía. Ni siquiera te ha hecho digna, Candice. Seguramente tu honorabilidad no es su prioridad después de... Mi pecho saltó. Nunca había escuchado algo como eso. Ese tipo de sentimientos no eran los que compartía con Albert. Entre él y yo no había ofensas. Todo fue siempre tan natural, tan dejo de malicia, sin dobleces ni intenciones bajas. Nunca lo hubiera traicionado
si no fuera porque Terry y yo. La culpabilidad me hizo su presa. Entonces ni leyó mi corazón que dejé al descubierto. Había problemas en el paraíso y se lo dejé saber. Me di cuenta de mi error demasiado tarde. Eres muy transparente de lo que crees. No pude disimular mi turbación. No estaba preparada para hacer frente a este tipo de comentarios, y la culpabilidad me traicionó. No ayudaron en nada. En el pasado, alegar que Albert, aparte de ser mi amigo, era un paciente que necesitaba mi amistad, pero también mis cuidados, como enfermera, lo cual era verdad. Para mí era razón de peso para tenerlo viviendo en mi casa, a mi lado, porque él estaba desamparado. Ahora, ¿qué podía decir en mi defensa? Bien lo decía Elisa, te lo llevaste para atarlo a ti, pero creo que el tío abuelo fue más inteligente aún. Basta, no sabes lo que dices, dije al punto del llanto. Candy, si tan solo no me hubieras despreciado. No lo podía creer. ¿Acaso Neil estaba insinuando que? Juro que serías hoy una mujer honorablemente casada, con hijos y feliz de ser una Ligan. En sus ojos no había tristeza, sino rencor y resentimiento, seguramente alimentado por su hermana y madre. En lugar de eso, preferiste tirarte al patriarca. Y mira cómo te paga. No te salió la jugada. Ahora pagas el precio. Nunca serás nadie. No lo fuiste ni siquiera cuando llevabas el apellido Andre. Y a este paso, mi querida Candice, jamás lo volverás a ostentar. Me quedé muda. La cabeza me dio vueltas. Neil no gritaba, ni amenazaba como era su costumbre. Era frío. Su tono calculado, estudiado perfectamente, su lengua suelta por causa del alcohol, sabía muy bien lo que decía. Creía firmemente en ello. Sentí como si fuera una profecía de mi futuro y la sangre se me heló. Decidí salir de allí lo antes posible. Ya había sido suficiente con haber escuchado a la tía abuela reprocharle a Albert un montón de cosas, entre ellas la principal y la más grande, yo. Espera, Candy. ¿Acaso no lo habías pensado? ¿Por qué crees que realmente William vendió Lakewood? ¿Te imaginas que hubiera sentido Anthony de saber que su tío se casa y vive con la mujercita de la que él se enamoró? ¡Ja! Seguramente no deja de retorcerse en su tumba, dijo con burla. Me detuve en seco. No podía creer que estuviera diciendo esas perversidades, que manchara la memoria de Anthony de esa manera. Mejor aún, ¿qué diría la bella difunta Rosemary de saber que su querido hermano se quedó con la chica de la que estuvo enamorado a su hijo y sus otros sobrinos también? Imagínatelo, nada más. Todos los muertos de Lakewood estarán muy disgustados. ¿Cómo podría dormir William en esa casa? ¿Cómo puedes dormir tú por las noches? ¿Por qué crees que te llevó lejos de todos nosotros? Nadie, Candice, nadie ve con buenos ojos su unión, y menos ahora. Mis lágrimas rodaron. Mi corazón se estrujó al escuchar tantas barbaridades. Estaba segura que oía a Elisa a través de la voz de Neil. Si te hubieras casado conmigo, todo sería diferente. No sabes cómo te hubiera hecho feliz. Yo nunca sentí amor por ti. Hubieras aprendido, querida. ¿Acaso no lo hiciste así con William? Mírame, Candy.
Mira quién soy ahora, un gran y encumbrado magnate. Serías una reina, pero en cambio preferiste ser, no sé, puedes decirme que eres ahora tú. Me volví a encararlo, sentado en el fino sofá con aires de gran caballero, empujando el vaso contra sus labios y bebiendo lentamente el líquido ámbar. Sus ojos estallaron con malevolencia. Estaba desquitándose por haberlo despreciado y humillado frente a la familia. Lo estaba haciendo de una forma muy fina, pero cruel. Solo él y yo, y nuestra cuenta pendiente. Desafortunadamente, no tenía en ese momento ningún arma con la cual defenderme, más que yo misma. Siempre me he regido por principios, por mis lealtades. En aquel momento yo no hubiera aceptado bajo ninguna circunstancia que me obligaran a hacer una vida que no quería. ¿Cómo esperabas que te aceptaras así como así? Nunca fuiste bueno conmigo, Neil. Lo tuyo solo era un capricho, siempre acostumbrado a tomar lo que te place, y yo... Un capricho, dices. No, Candice. Fuiste lo que yo decía con más fuerza que ninguna otra cosa en el mundo. Pero me humillaste. Entiendo que mi método de cortejo no fue el mejor, pero mis sentimientos eran genuinos. Despertaste en mí cosas que jamás había sentido. Si me hubieras dado la oportunidad. En fin. Se levantó del sillón. Lo pasado, pasado está. El caso es que, míranos, yo tengo lo que quiero, lo que merezco, ¿y tú? Y yo soy feliz. ¿En verdad? Lo dudo, querida. Me tiene sin cuidado lo que pienses de mí, Neil. Dije dirigiéndome a la puerta, dispuesta a salir de allí de inmediato. ¿A dónde vas? Aún no he terminado de hablar. Me tomó por el codo y me hizo girar. La tía abuela está mal por tu culpa. Desde que por tu causa separaste a William de esta familia, la tía no hace otra cosa que sentirse cada vez peor. Ella me importa mucho, la quiero, pero desde que William se fue contigo, ella no tiene cabida en sus pensamientos para nadie más. Entonces, ¿eso es lo que te molesta realmente, Neil? Que ya no tengas la atención de la tía abuela Elroy. Tu problema no es conmigo, ni siquiera con Albert. Es contigo mismo y tu afán de tener siempre a tu disposición a las personas cada vez que se te antoje. Él me miró con furia por primera vez. Le reté, no me amedrenté ante el fuerte hombre en que se había convertido. Nuevamente volví a sentir pena por él. Neil era un caballero elegante de mucha galanura e increíblemente bien parecido. Pero bajo toda esa finura de hombre de mundo había prepotencia, arrogancia, malicia disfrazada de exquisitez. Estaba loco por amar, pero su forma de ser tan elegantemente déspota no le permitía intimar con alguien de corazón. Estaba soltero aún. No se le sabía de algún compromiso formal. Pude darme cuenta de cuánto estaba necesitando ser amado y amar de verdad. Pero el mundo en el que él creció y en el que se movía, el amor era una cosa secundaria, o quizás ni siquiera tenía parámetro en su escala de valores, a menos que fuera de forma egoísta, donde solo se quiere recibir sin atreverse a dar. Tú eres la culpable de todo. Me zarandeó solo un poco. Desde que apareciste en nuestras vidas, lo arruinaste. Y aún estando lejos sigues causando estragos. ¿Tú crees que William es feliz teniendo que escoger entre su familia y tú? Vendió Lakewood. Cosa increíble. Conseguiste llevártelo. Y ahora no descansarás hasta enterrar a la tía abuela. Es tu culpa que ella no mejore. Neil, suéltala.
Albert no se contuvo y propinó un fuerte puñetazo al moreno, que solo se tambaleó hacia atrás mirándole con reto. Albert sobrepasaba a Neil en estatura, pero ambos ya eran hombres sin ventajas físicas. Neil había crecido y estaba en plenitud, hombre muy guapo y agradable a la vista, pero toda el aura de galán desaparecía cuando mostraba su lado oscuro y amargo. Su cuerpo perfecto, su elegancia y belleza física masculina quedaban minimizados por ese cruel ego que poseía. «Albert, déjalo, está tomado». No tienes ningún derecho de tratar a Candice de esa manera. Albert estaba fuera de sí. Lo toqué para refrenarlo. Estaba tan rígido que me asusté. Su postura era amenazante, intimidante. Veía a Neil con rabia contenida, mientras el otro solo sonreía burlonamente. Recordé que Albert vio a Terrence en la boda. Imposible no percatarse de su presencia en aquel salón con tan poca gente. Creí que se desquitaría con Neil por tal atrevimiento de Terry al presentarse ese día. No estaba segura si Albert se enteró que Terry estuvo en mi privado antes de... Temí que ellos se pelearan a golpes para sacar sus denuedos guardados. No sé por qué razón lo relacioné, pero podría jurar que así era. Márchate de mi casa. En estas condiciones no eres bienvenido. Neil, sin perder el aplomo, se abrochó el saco, lo alisó con lentitud y salió de la biblioteca sin decir nada más. Al pasar junto a mí, pude ver el gesto de satisfacción en su rostro. No había nada más que decir, el daño estaba hecho ya. Incluso pude ver cómo lamía el golpe junto a la comisura de su labio, con deleite, como si saboreara una merecida recompensa. Entonces lo entendí. Cuando preguntaran quién lo golpeó, él gustosamente lo contaría, con su versión por supuesto, y yo sería la culpable de ese enfrentamiento. Lo había planeado todo. Estúpidamente caí en su juego. Neil había superado a Elisa por fin. Sin pleitos, ni rabietas, sin gritos. Se había salido con la suya sin arrugar su fino traje siquiera. Albert pidió que se retractara de lo dicho antes de que atravesara la puerta. Neil se negó, simplemente ignorándolo. ¿Cómo iba a retractarse si había verdad en sus palabras? El golpe fue en seco y certero. Con la mayor dignidad posible le dije a Albert que no hiciéramos caso, que estaba tomado y que no sería bueno armar escándalo con la tía abuela postrada en cama. No sé cómo me contuve, amarré mis lágrimas y salí de la biblioteca. Me dirigí a mi habitación, por la que sentí tanta ilusión el día que entré en ella, y la encontré remodelada para mí por mi cumpleaños número 18 por mandato de Albert. Por instinto saqué mi maleta y recogí lo indispensable. Mientras lo hacía, Albert llamó a la puerta con propiedad. Le dejé pasar, se veía más calmado. Aquella casa me quedaba enorme. Me di cuenta que yo nunca pertenecí, ni pertenecería a ese lugar. Le dije a Albert que me marchaba. Él no se opuso ni intentó detenerme, dándole la razón a Neil. Podía imaginar la sonrisa malvada en su bronceado rostro. El golpe embestido a William por mi salvoconducto fue demoledor. Onda expansiva que nos barrió a ambos, enormemente gratificante para Neil al vengarse de los dos. Por más esfuerzos que hiciera para remediarlo, habíamos empezado con el pie izquierdo al regresar solteros. Neil no tardaría en contárselo a Elisa, y entonces todo se volvería un caos. Ella se encargaría de hacernos la vida imposible. Aunque aparentábamos indiferencia, la verdad es que era cierto, y eso no podíamos cambiarlo. Al menos yo no podría casarme en ese momento. Eran tantas cosas y ahora esto.
¿Casarme solo por acallar rumores? ¿Qué clase de vida matrimonial comienza de esta manera? Éramos adultos. Distábamos mucho de ser los adolescentes del pasado. Ahora, el daño sería irreparable. Sabía que Elisa no se detendría, hallaría la forma de poner en jaque a William por mi causa, de alguna u otra forma, tal como lo logró Neil. Caí en la cuenta que este tipo de situaciones serían recurrentes, de habernos quedado en Chicago o en cualquier parte de Norteamérica. Seríamos familia y socios de un momento a otro. Por ese motivo o por negocios, nos veríamos con frecuencia. Comprendí las razones de William para irnos. Ahora lo entendía bien. El precio que sobre todo él tenía que pagar era muy alto, y eso solo hizo sentirme aún peor. William distante, yo confundida, las circunstancias en nuestra contra, y todavía faltaba aclarar mucho más. La gran maleta negra y pesada que veníamos arrastrando desde Inglaterra aún no estaba desempacada. Estaba ansiosa y aterradoramente a que nos decidiéramos a abrirla. Albert, la familia Andrew nunca va a aceptarme. Lo sabes bien. Dije después de recordar el penoso incidente con Neil y de que la tía abuela se opusiera terminantemente al enlace de Archie con Annie. Al final se dio por intervención de William, ya que él lo aprobó desde un inicio. Se sometió, pero solo porque no tenía otra opción, y con mi carta, quizás menos que nunca querría tenerme cerca. Quizás pensó que no fui una atrevida por haberle hablado de aquella manera. Candy, no digas eso. Escuché lo que te dijo la tía abuela. Me culpó de que te hayas alejado. Me culpó de que hayas vendido tus raíces. Y tiene algo de razón en ello. No tiene ninguna comprensión hacia ti. Mucho menos la tendrá hacia mí. Yo ni siquiera sabía que venderías hasta que estaba hecho. Ella lo sabe, Candy. Se lo dije. Le dije que tú no tenías nada que ver con la decisión. A lo cual ella estuvo de acuerdo, porque cree que lo hiciste. No porque yo te lo pidiera, sino porque sabía que no aceptaría que yo fuera tu esposa. No pude seguir. Las lágrimas se atoraban en mi garganta. Lakewood era uno de los recuerdos más invaluables de mi vida. Pensar que Albert quiso alejarme de todo esto para que él y yo pudiéramos vivir en paz, para que el pasado se quedara aquí, me causó una profunda conmoción. La verdad era que el pasado siempre vuelve. Nunca se va realmente. Forma parte de nosotros. Huir de él no sirve de nada. Aquí estamos discutiendo por el pasado. Quizás yo podría comprenderlo, pero las otras personas no. Sabía que aunque Albert no lo admitiera, le dolía. Le dolía que la tía abuela no lo apoyara en su decisión. Ella quizás se sometía a su voluntad, pero siempre mostró rechazo a sus decisiones. Yo fui testigo de ello, y me dolió en el alma, que siendo un hombre con la facultad de elegir sobre su vida, Albert todavía tenía que dar gusto a las cabezas mayores del clan. Eso lo pude corroborar el día de mi suspendida boda. Estaban las cabezas de los Andrew que vivían en Inglaterra, solo para atestiguar que el enlace fuera legítimo y real. La vida de Albert era muy difícil de por sí, y yo venía a complicárselo todo aún más. ¿Por qué tuvimos que enamorarnos? ¿Por qué fue que Albert se enamoró de mí? ¿Por qué nunca pensé en todo esto que estaba sucediendo? ¿Por qué me ilusioné de esta manera creyendo que nuestra sola voluntad bastaba para ser feliz?
que lo demás no importaba en absoluto, pero me equivoqué. Creí que podría manejar mis sentimientos tan bien como lo había hecho antes. Nunca imaginé que tendría que enfrentarme con mi amor y que ese hecho derrumbara de una vez todo mi mundo rosa pastel. En el pasado, siendo joven, no cometí ese error con Terrence y Susana. Fui más dura y crítica con mis procederes y renuncié a él. Y ahora, como adulta, lo estaba cometiendo con Albert, volviéndome necia en querer cuadrar un círculo, encaprichada en ir en contracorriente, sabiendo que ¿a quién culpar? Simplemente se dio. No puedo culpar por amarme. No puedo culparme a mí misma por querer ser feliz. Mi error no fue ese. Mi error fue encerrarme en mi mundo lejos de todo, en esa burbuja rosa, donde aparentemente todo iba de maravilla por años. Todo fue tranquilidad. Albert iba y venía, y yo lo esperaba con ilusión. No me daba cuenta de lo que él tenía que enfrentar en su casa con los suyos. Me bastaba estar bien, tranquila y verlo feliz. Siempre con ese optimismo que lo caracteriza. Fui egoísta. Me engañé al no aceptar mis verdaderos sentimientos por Terrence, queriéndolos tapar con mis sentimientos por Albert, fraguando una mezcla peligrosa que aumentaba más y más hasta que me explotó en la cara, dañándome y dañándolos.